Bueno, buenas tardes. No sé si hace falta, somos una sala pequeña con una acústica bastante buena. Igual no hace falta echar mano del... Bueno, de todas maneras funciona, con lo cual vamos a seguir con él. Bueno, pues para mí, como vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional de la Universidad de Oviedo, es un placer dar hoy la bienvenida a José Félix Díaz Bermúdez, abogado, escritor, articulista, que vino a vernos al vicerrectorado hace unas fechas, ya antes de Navidad, pues con la idea de ver cómo podíamos establecer algún tipo de, digamos, de colaboración, ¿no? Que podemos utilizar la extensión universitaria de la Universidad de Oviedo, ese concepto de sacar fuera de lo que son las propias aulas, ¿no? Y sacar lo que tenemos en la Universidad de Oviedo, o lo que puede venir por la Universidad de Oviedo a personal, la sociedad ovetense que no es, o asturiana que no es universitaria propiamente. Y inmediatamente se nos ocurrió, tanto a la directora de área de España e Iberoamérica, que nos acompaña, Laura Galguera, como a mí mismo, que el foro mejor que podíamos tener para dar encaje a una colaboración de José Félix en la universidad hoy por hoy sería el foro Voces por Iberoamérica, que es un foro que creamos este equipo rectoral ya hace casi 4 años cuando llegamos al gobierno de la Universidad de Oviedo, para dar precisamente eso, voz, para dar salida, para dar un poco de difusión, ¿no? a diferentes aspectos de la sociedad, cultura, sobre todo cultura porque estamos hablando de universidad, pero también otros aspectos de la sociedad latinoamericana en general, ¿no? En este caso, pues lógicamente vamos a hablar de Venezuela, pero por aquí han pasado desde prácticamente expresidentes de gobiernos como de Argentina, embajadores, muchos obviamente académicos, profesores, pero también otros componentes de la sociedad latinoamericana que nos interesa que nuestros estudiantes y nuestra sociedad asturiana también tengan oportunidad de conocer. Como decía José Félix, al que imagino que la mayoría de los que están aquí ya conocen, pero ha trabajado en el diario El Universal y otros diarios de importancia en América Latina, es autor de obras jurídicas e históricas y luego también ha desarrollado o ha trabajado el género de la biografía, ¿no? El tan difícil género de la biografía, siendo biógrafo del Gran Mariscal de Ayacucho, Premio Universidad Central de Venezuela por la obra Sucre, Gran Mariscal de América, en el año 96. También es autor de la obra Gallegos Legislador, publicada por la Contraloría General de la República Venezolana en 1988, y también otras obras sobre este célebre escritor. Ha sido profesor de universidades como la Central de Venezuela, la Católica Andrés Bello y la Metropolitana de Caracas, ¿no? Con lo cual también existe esa posibilidad de que en un momento dado también podamos establecer algún tipo de lazos con ese tipo de universidades. Hoy nos va a ilustrar sobre Rómulo Gallegos y la literatura hispana, ¿no? Como básicamente él me ha trasladado para hacer la presentación, pues vamos a ver la obra, la importancia de la obra de este gran novelista en la historia de Venezuela y también en la historia de América Latina en general. El título es lo suficientemente genérico, es literatura hispana. Literatura hispana también, obviamente, puede incluir la española propiamente dicha. Va a hablarnos de la significación de la novela Doña Bárbara en el contexto sociocultural del país y ofrecernos apreciaciones generales sobre la vida y obra de Gallegos. Lo acompaña, en esta ya vemos ahí proyectada, pues lo va a acompañar con piezas fotográficas, algunas de ellas originales, que van a hacernos, pues obviamente, mucho más visual y mucho más atractiva la presentación. Por eso se suelen hacer ese tipo de cosas, ¿no? Para poder ilustrar también las propias palabras. Entonces, únicamente agradecerte, José Félix, pues la deferencia que tienes de estar hoy aquí con nosotros en la Universidad de Oviedo. Espero que sea la primera de varias colaboraciones y ya pues dejo que seas tú el que ocupe la escena totalmente, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicerrector, por la amabilidad que ha tenido con nosotros, por darnos esta oportunidad como venezolanos ya pues establecidos en Asturias para compartir nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras vivencias dentro de un proceso que no ha terminado ni puede terminar por los profundos lazos comunes que tienen América Latina, en particular Venezuela y España. En una oportunidad en la que tuve el alto honor pues, de conversar con usted y con el rector pues, de la universidad, hablábamos de que Venezuela, España, América Latina en general, no podemos comprenderla sin comprender al otro, porque la historia de América no puede interpretarse sin conocer la historia de España, y la historia de España no puede interpretarse y conocerse sin apreciar, sin entender la historia de América. Son lazos comunes muy profundos.
en todas las áreas de nuestra existencia. Y una de esas ramas fundamentales, realmente extraordinaria, es la literatura, el arte en general. Y vamos a describir en esta oportunidad, a través de la noble y gran figura de Rómulo Gallegos, que para nosotros los venezolanos representa uno de los más altos prohombres de nuestra historia contemporánea. Vamos a explicar el cómo en el escenario pues, de la novela, del cuento, del relato, de la poesía en general, los pueblos como los nuestros se han hermanado, y cómo el español como lengua universal ha tenido pues, en esa confluencia maravillosa de la literatura española propiamente o peninsular con la literatura latinoamericana, como ese ensamblaje rico, variado, heterogéneo, bueno, ha producido las más importantes obras de la literatura en nuestra lengua y explica de una manera importante por qué muchos de los grandes escritores contemporáneos que han nacido en España y obviamente en América Latina han obtenido los más importantes reconocimientos internacionales como los premios Nobel de literatura. De 11 grandes literatos que lo han obtenido, 6 son latinoamericanos. De manera tal pues, de que hay una presencia importante en una evolución que constantemente se realiza y hay una presencia pues, del español que cada vez más se afirma como lo que hemos comentado, una lengua universal. Y eso implica cultura, y eso implica tradiciones, y eso implica historia, y eso implica todo con lo que un pueblo puede desenvolver su espíritu en la creación pues, humana que nos toca a nosotros como pueblos comunes. Entonces venimos, amigos, a cumplir con sentido venezolano, con sentido latinoamericano, con sentido hispánico, en la propia raíz de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra lengua, la misma de Cervantes y la misma de Andrés Bello, aquella que expresó el Mío Cid y con la que pudimos comprender el Popol Vuh, con la que los cronistas describieron a las Indias, aquella que han utilizado los poetas, los historiadores, los escritores, los que han elevado a lo más alto del pensamiento humano las ideas en nuestro idioma, la lengua peninsular, la lengua latinoamericana, múltiple, sonora, rica, diversa, a honrar la figura excepcional de uno de los más grandes literatos, trayendo a la memoria en este sitio su nombre, a elevar con su espíritu supremo la presencia extraordinaria de un hombre adusto, honrado, valiente, íntegro, sereno, que supo describir e interpretar lo mejor de nuestra tierra. Venimos pues a recordar la memoria de Rómulo Gallegos, natural de Caracas, natural de Venezuela, la misma patria de Bolívar y de Sucre y de Bello y de Vargas, el primero libertador cuyas frases en nuestro idioma citó como ejemplo de corrección y virtud literaria la Real Academia de la Lengua Española, el segundo, como dijo el gran poeta Andrés Eloy Blanco, cuyo busto se encuentra en el Parque El Retiro en Madrid, el más digno para gastarle bronce, el Mariscal de Ayacucho. El tercero, cuya gramática española fue la más celebrada de su tiempo, fecundo formador de Chile. Y el último, celebrado académico en su tiempo, miembro de la Real Academia de la Lengua, venezolanos todos, universales todos, junto a la figura ejemplar del autor de Doña Bárbara. Sí, venimos a nombrar a Rómulo Gallegos en Asturias, donde el llano venezolano no fue extraño al galope inclemente de Boves. Venimos a nombrarlo para reconocer su historia literaria y civil, inseparables ambas, como una de las más importantes del siglo XX. Reconocerlo nuevamente entre los más emblemáticos autores de la novela hispanoamericana, laureado en todas partes, candidato al Premio Nobel de Literatura, mereciéndolo, que no obtuvo por circunstancias ajenas, pero que no requirió alcanzarlo porque su pluma es inmortal, la inspiración
para lo más selecto de nuestros escritores que bajo su égida, bajo el honroso nombre de su premio de novela Rómulo Gallegos, recibieron algunos de sus manos honorables, como el entonces joven escritor peruano Mario Vargas Llosa en sus inicios, y quien calificó al maestro como gran creador de América, y posteriormente el escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien expresamente reconoció en él, como lo han hecho tantos, un hombre grande e inolvidable de las letras de América. No puede entenderse la literatura latinoamericana del siglo XX, ni nuestra historia, ni nuestra sociología, ni nuestro carácter, ni nuestras ilusiones, ni nuestras frustraciones, ni nuestros anhelos y nuestras realidades humanas como pueblo y nación sin conocer a Doña Bárbara, sin entender a Canaima, sin apreciar Cantaclaro, sin entender Pobre Negro, alguna de sus más célebres novelas, aquellas que describen su amplia fraseología, su inmensa calidad como escritor, narrador, dialoguista, costumbrista, cuentista, lo que Venezuela fue desde finales del siglo XIX y comienzo del XX, bajo el signo de la autocracia, la arbitrariedad y la barbarie que Gallegos condenó en su obra intelectual, pero que al mismo tiempo combatió en su accionar ciudadano y político, inseparable uno del otro, porque el ser humano es uno solo en integridad y corrección, consecuencia y lealtad consigo mismo. No solamente, amigos, es preciso conocer la belleza escrita de su obra, que como nunca en nuestra literatura describió a Venezuela como lo hizo, como lo realizó él en sus llanos, en sus selvas, en sus costas, en sus leyendas y costumbres, matizadas de personajes míticos, de realidades profundas que evidencian nuestra verdad, nuestro drama y las posibilidades también, como es propio comprenderlo y asimilarlo, en cada pueblo de América Latina, sino también su trascendencia, porque de ella se deriva un modelo presente y futuro de comprensión humana, un modelo de cualidades como patria, de aspiración latinoamericana superior, un modelo hispánico de vida y de ciudadanía, porque todos, aquí y allá, sin excepciones, no hemos dejado de confrontar dolores y temores, dramas y angustias ante el retroceso histórico que nos persigue, amenaza a los valores civilizadores que formamos y que se exponen ante la presencia de la violencia, de la injusticia, la negación de los derechos, como forma de conducta impuesta por unos sobre otros, contradiciendo lo mejor del espíritu humano y los logros de la civilización común, como bien lo apuntaba en sus textos comparativos sobre América y Europa, analizando nuestros comunes aciertos y errores, aquel gran escritor venezolano que fue don Fermín Toro. La obra de Gallegos, junto a la de otros latinoamericanos, Ricardo Giraldes en Argentina, la de José Eustacio Rivera, colombiano, y la de Mariano Azuela, mexicano, bajo los célebres títulos de Don Segundo Sombra, La Vorágine, Los de Abajo y desde luego Doña Bárbara, conforman textos de lo mejor de nuestra literatura y que anunciaban en la creación de los maestros de las letras nuestras lo que representó para gloria del idioma español el denominado boom de la literatura latinoamericana, cuyos varios de sus exponentes alcanzaron el premio Nobel respectivo. A Rómulo Gallegos le correspondió vivir buena parte de su vida la inestable y azarosa realidad venezolana desde las últimas décadas del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, en la cual nuestra historia se debatió entre las implacables dictaduras y la fragilidad de nuestras instituciones. Fue Gallegos testigo y víctima también de esa contradicción dolorosa de nuestra vida pública, en la cual parecía inalcanzable la República y lo que debía significar en definitiva como gobierno de la ley y presencia de las mayorías en el destino nacional. La Venezuela autocrática de Guzmán Blanco y la de Cipriano Castro y después la de Gómez marcaron su vida como la de todos en medio de las contradicciones más profundas, entre las aspiraciones de libertad y la realidad
de la opresión dictatorial ajenas cotidianamente a las exigencias del derecho y de la civilización. En medio de esa situación, Gallegos pretendió estudiar Derecho, sin posibilidad de continuar por sus escasos medios económicos, dedicándose como lo hizo a la educación, insigne maestro y profesor que fue en el Liceo Caracas, en el cual instruyó a lo mejor de la generación de Venezuela, la generación de 1928, que transformó el destino político y social del país. En la revista La Alborada, de la cual fue uno de sus fundadores, aparecieron sus primeros relatos, constituyéndose en una de las figuras más resaltantes de nuestra literatura. Estaba implícita en su obra de entonces, como en la de muchos que le acompañaron, la aspiración legítima e impostergable de transformar el destino del país. Su texto, Hombres y Principios, publicado en 1909, constituyó un anuncio de contenido de su literatura comprometida con las causas más nobles, con aspiraciones irrenunciables de libertad, democracia, derecho, justicia para su país. Bajo el título de Reinaldo Solar aparece su primera novela en 1920, en plena dictadura comecista, en la que refleja un personaje que intentó en aquella adormecida sociedad emprender iniciativas que se pierden en medio de la terrible realidad. En ese texto aparece por primera vez en su novelística el contraste alarmante, la civilización y la barbarie que se enfrentan cada vez en todas partes, en las realidades del mundo, en la realidad venezolana en particular, herencia del personalismo y la arbitrariedad cuya ley no logra regir y se desconoce plenamente la vida, la libertad y el derecho. Desde allí su actividad como prolífico escritor y novelista se extiende a otros títulos demostrativos de su admirable pluma, dotada de calidad, elegancia, contundente, sonora y múltiple, capaz de el más alto desarrollo de la prosa, hasta el diálogo inculto, pero significativo de los campesinos nuestros, que llevan, sin embargo, en su verbo, en sus costumbres y relatos, sabiduría, lecciones, tradiciones, refranes, leyendas, de lo que es nuestra esencia, tanto en mitos como en realidades. Ante Doña Bárbara, publicada en España en 1929 por la editorial Araluce, habían sido escritas otras novelas, El forastero y La trepadora. Antes de aproximarnos al contenido de tal novela, la más exitosa del autor, aunque no su preferida, que fue Cantaclaro, debemos mencionar un episodio de su realidad personal y el destino que tuvo que cumplir. En el año de 1929, durante un viaje en barco hacia España, acompañado de aquella extraordinaria mujer que fue doña Teotiste Arocha de Gallegos, ante el arrebato crítico con el cual Gallegos apreciaba el manuscrito de su futura doña Bárbara, pretendió lanzarla al mar, entre comillas, pero iba junto conmigo, tal y como recordaba el escritor, la compañera de mi vida, para quien nada mío podía ser, sino precioso objeto de su amoroso cuidado, y me la quitó del arrebato de aborrecimiento. Fue pues la mano femenina de su dignísima esposa la que salvó para la literatura en idioma español y para gloria perpetua de Venezuela una de sus producciones, de sus más preclaras obras. Nace pues Doña Bárbara, la naturaleza femenina que alguna vez fue dulce e inocente, violentada en el llano por el salvajismo de los hombres. Ella en sí se transformó, como su tierra, en la naturaleza indomable, ruda, despiadada, poseedora de riquezas malavidas, cruel cuando debía serlo, seductora cuando le interesaba, destructora cuando era preciso de vidas y de hombres, tal y como lo hizo con Lorenzo Barquero, el padre de su hija Marisela, abandonada por su madre, y que representaba sin saberlo lo que ella fue en un comienzo. En el transcurso de sus injusticias, doña Bárbara conoció a un abogado de Caracas que fue a reclamar sus pertenencias en el llano, Santos Luzardo, pariente de Barquero y quien personificaba la vida civilizada que faltaba. Luchó contra ella, intentó imponer la razón y la justicia,
se enfrentó a la arbitrariedad reinante y logró defender el derecho perdido y encontrar en el amor de Marisela, hija de la trágica Guaricha, como la denominó Gallegos, al mismo tiempo que con el calificativo de la devoradora de hombres, un cambio en el destino personal y la presencia admirable de un futuro mejor. Doña Bárbara se constituyó en un suceso literario, traducido a múltiples idiomas, representando el más alto símbolo de nuestra literatura, llevada al cine en varias ocasiones, señalada como una novela nacionalista, pero de alcance universal. ¿Qué significado le atribuyó Gallegos a su propia creación literaria a través de Doña Bárbara? Preciso es escucharlo en este texto. Yo no he compuesto a Doña Bárbara, por ejemplo, sino para que a través de ella se mire un dramático aspecto de la Venezuela en la que me ha tocado vivir y para que de alguna manera su tremenda figura contribuya para que nos quitemos del alma lo que de ella tengamos. Si pensamos en la realidad venezolana y latinoamericana bajo la perspectiva de Doña Bárbara y lo que nos queda de ella, en nuestras angustias ciudadanas, conducta social, sentido del derecho, actuación institucional, realidad política, respeto a la democracia y a los derechos humanos, mucho tenemos que hacer aún en Venezuela y en América Latina para que cese la arbitrariedad de algunos, desaparezca el autoritarismo, el quebrantamiento de la ley, la amenaza de los derechos ciudadanos, como ocurre nuevamente, hasta que se materialice como Gallegos lo inspiró en nuestra patria en 1948, el ejercicio de la voluntad popular plena y cabalmente manifestada en lo que fueron las primeras elecciones libres en ese año en la cual resultó presidente de Venezuela y pensábamos que al fin los ideales que encarnaba el célebre novelista se concretaban definitivamente al representar en Venezuela y fuera de ella un alto ejemplo de dignidad política y avance de la democracia en la actuación de los gobiernos y pueblos que merecen ser libres como el de Venezuela. Y si faltase aún en nuestro ánimo y certeza histórica de lo que Gallegos significa y necesitamos una indicación precisa de lo que Venezuela debe ser, basta leer nuevamente el final de la obra y el señalamiento admirable de lo que debe acontecer en nuestro inmediato futuro, tal y como nos señala Doña Bárbara. Transcurre el tiempo prescrito por la ley para que Marisela pueda entrar en posesión de la herencia de la madre, de quien no se ha vuelto a tener noticias, y desaparece del Arauca el nombre El Miedo y vuelve a ser Altamira. Llanura venezolana, propicia para el esfuerzo como lo fuera para la hazaña, tierra de horizontes abiertos, donde una raza buena ama, sufre y espera. Rómulo Gallegos, novelista, es el mismo Rómulo Gallegos, presidente, que demostró en política la majestad y la firmeza ante el quebrantamiento de la voluntad popular contra su gobierno legítimo, producto de la más alta manifestación de votos ocurrida como candidato político en nuestra historia nacional. Se enfrentó a la traición, a la confrontación entre partidos, a la inmadurez democrática, a la violencia de quienes lo despojaron del poder. No huyó como muchos. Permaneció en su casa cuando fue detenido y exigió que por su causa no se derramase ni una gota de sangre venezolana. En ese momento dejó un manifiesto admirable en el cual le señaló al pueblo venezolano sus derechos, dejó testimonio ejemplar de su actuación histórica y señaló con autoridad y conciencia que había cumplido su misión y que le correspondía hacerlo entonces al pueblo venezolano cumplir la suya para restablecer la democracia, como lo hizo en la más larga etapa vivida en nuestro siglo XX. Gallegos supo juzgar su propia obra y atribuirle sentido y señaló: yo hice mi experiencia de mí mismo y a la rendición de cuentas de mis actos vengo sin arrogancias, pero sin arrebatamientos. No tendré
que arrancar de mi obra literaria ni una sola página donde no me haya exhibido defensor de derechos, procurador de justicia y solicitador de bienestar y felicidad para mi pueblo. Es por esto que homenajeamos al más alto de nuestros escritores, el que le atribuyó a las letras un sentido social admirable, que además de literario, singular entre las letras hispanas, señala aún el destino de la patria cabal, abierta como la llanura, para el logro trascendente del destino venezolano, grande, noble, justo y libre. Su obra literaria alcanzó una cronología singular de cuentos y novelas, sin contar sus discursos como parlamentario y presidente, sus textos políticos de alto nivel intelectual, con especial acento en el carácter pedagógico de su pueblo y en el sentido transformador de nuestra historia. Allí han quedado para siempre cuentos como El aventurero, 1913, La rebelión, 1922, Cuentos venezolanos, 1949, en novela El último solar, en 1920, Los inmigrantes, en 1922, La trepadora, en 1925, Doña Bárbara, en 1929, Reinaldo Solar, en 1930, Cantaclaro, en 1934, Canaima, en 1935, Pobre Negro, en 1937, El forastero, en 1942, Sobre la misma tierra, en 1943, La brizna de paja en el viento, su novela cubana en el exilio, 1952, y varios otros textos, Una posición en la vida, 1954, La doncella y el último patriota, 1957. Gallegos nació en Caracas el 8 de agosto de 1884 y falleció en la misma ciudad el 5 de abril de 1969 en una manifestación popular que yo tuve la oportunidad de ver cuando niño, porque parte de mi familia estuvo muy vinculado con la esposa de Rómulo Gallegos y recuerdo que fue la manifestación popular, una de las manifestaciones populares más admirables que ha tenido Venezuela, y fueron días largos de gran pesadumbre para el país. Por primera vez en mi vida yo pude apreciar cómo un hombre representaba la esencia de un país y cómo el respeto que inspiró era el mejor premio a su vida y a su conducta intelectual y ciudadana. Quiero mostrarles algunas fotos. He sido privilegiado al recibirlas, porque el aporte de estas fotos maravillosas forman parte, algunas de ellas, de dos colecciones privadas. Una del doctor venezolano Luis Felipe Blanco Iturbe, hijo del gran poeta Andrés Eloy Blanco, y otra de Carlos Guillermo Arocha Monroy, hijo de un sobrino, un gran médico venezolano, sobrino de la esposa de Gallegos, Teotiste Arocha, que se llamó Carlos Arocha Luna. De manera tal que en este material extraordinario que estos buenos amigos han querido enviarnos para compartirlo acá, vamos a mostrar rápidamente algunas de estas imágenes. Una del médico venezolano Carlos Arocha Luna, en compañía pues de Rómulo Gallegos en Nueva York. Podemos cambiar. Esta es importante porque fue cuando Mario Vargas Llosa recibió el Premio Internacional Rómulo Gallegos. Luego tenemos una edición especial de Doña Bárbara, editada en México y que fue propiedad de Andrés Eloy Blanco. Gallegos entregando libros a William Faulkner, Premio Nobel de Literatura en Estados Unidos. Esta foto tiene mucho significado. Fue cuando después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Rómulo Gallegos, 10 años después, regresó al país con el cadáver de su esposa. Rómulo Gallegos joven, aquí están tres de los más importantes presidentes
de la era democrática, Rómulo Betancourt, Rómulo Gallegos en el centro y Raúl León. Gallegos recibiendo el doctorado honoris causa de la Universidad Central de Venezuela. En muchas partes del mundo lo recibió, en Europa y en Estados Unidos. Aquí lo vemos junto a Luis Felipe Blanco Iturbe, hijo del poeta Andrés Eloy Blanco. Acá también con Nicolás Guillén y Andrés Eloy Blanco a la izquierda. Doña Bárbara, editada en italiano, pero así editada en todos los idiomas, incluso en el árabe, en el chino, en el japonés, en todos los idiomas. Una foto familiar en la casa de Andrés Eloy Blanco y Gallegos en el centro, grupos de venezolanos pues en el exilio. Otra foto familiar en casa también del poeta Andrés Eloy Blanco, autor de Canto España. A los españoles, a los hermanos españoles les tengo que sugerir leer Canto España, para que sientan el orgullo de la grandeza de España vista desde América, por un muchacho que tenía 22 años y que desde Cumaná participó en un concurso de poesía y envió su texto, muchacho desconocido, y ese muchacho ganó el premio y vino y lo recibió, bueno, toda la intelectualidad pues, española de su época. Vi fotos de Jacinto Benavente, el rey Alfonso XIII lo recibió en un acto, un homenaje pues distinguido. Y era un chico de 22 años que escribió: yo me hundí hasta los hombros en el mar de Occidente, yo me hundí hasta los hombros en el mar de Colón. Frente al sol las pupilas, contra el viento la frente, y en la arena sin mancha sepultado el talón. Nada más ese aquí vamos a ver vamos a darnos cuenta cómo las fotos hablan. Rómulo Gallegos con el alto mando militar, que al final lo depuso. Le pusieron condiciones que no aceptó. Y el de la izquierda fue un militar que vivió protegido por Rómulo Gallegos en una época en París. Uno de los militares de academia, un militar culto, un militar que tenía un vínculo personal. Y cuando fue, en algún momento, ya cuando el golpe se estaba escenificando, y se acercó al maestro Gallego y se puso a llorar ante él, Rómulo Gallegos le dijo: me gusta que tú llores, porque eso me puede hacer pensar de que todavía quedan rastros de nobleza en ti. Pero por supuesto, era toda una traición. Cambiamos, ya estamos terminando. Bueno, la expresión de Gallegos aquí, ya estaba descubierta toda la situación, y Rómulo Gallegos, bueno, con disgusto, pero con una gran dignidad, bueno, en medio de los que lo traicionaron. El gabinete de Rómulo Gallegos, su gobierno duró apenas 9 meses. Luego, los últimos días, una de las últimas fotos, entrando pues al Palacio de Miraflores. Bueno, creo que con estas terminamos. ¿No quedan otras? No. Perfecto. Es un poco la imagen gráfica de Rómulo Gallegos. Muchas gracias, señor vicerrector, muchas gracias, profesora, por la gentileza, y a todos pues, los amigos que nos han acompañado. Muchas gracias, José Félix. Muchísimas gracias, José Félix. Un aplauso para